¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a desarrollar el contenido de la adolescencia del indicador del logro 4.6, el cual nos dice presenta creativamente un informe sobre el desarrollo físico, cognitivo y afectivo del adolescente, valorando las cualidades y habilidades propias de esta edad. Entonces, vamos a desarrollar exactamente, ¿verdad? Ese contenido que tiene que ver con las etapas cognitivas, con la etapa física y con la etapa afectiva por el cual atraviesa lo que es el adolescente. Y, por supuesto, poniendo, ¿verdad?, en práctica cuáles son las habilidades y cualidades que el joven representa en esta edad. Entonces, dicho en otras palabras, vamos a tratar el punto exacto de la pubertad. ¿Y qué es la pubertad? La pubertad es la conducta de los seres humanos representada mediante factores sociales, factores biológicos, desde el momento del nacimiento. A lo largo de toda la vida, el ser humano va presentando ese tipo de conductas. Y quieras o no, muchas veces esas conductas son influenciadas por el ambiente donde el ser humano, ¿verdad?, tienda a relacionarse. En los seres humanos, la pubertad determina el despertar biológico a la genitalidad. Muchas veces esto significa entonces que tanto el hombre y la mujer tienden a mostrar esta etapa en diferentes edades, como por ejemplo los hombres más o menos a los 12 años y las mujeres entre los 10 a 11 años. El cuerpo de ellos, ¿verdad?, tanto del niño y de la niña, dejan de serlo y se van convirtiendo en jóvenes porque sufren cambios y uno de ellos más notorio es en la parte de la genitalidad. Obviamente esos cambios son producidos por una glándula situada en la base del cerebro llamada hipófisis. Esta glándula comienza a descargar en la sangre hormonas y esto va estimulando el desarrollo de los órganos genitales, va estimulando también eh, que estos van adquiriendo un tamaño y una funcionalidad adulta. En las mujeres aparece lo que es la estimulación de la menstruación y en el hombre la primera eyaculación. Entonces, estos son los primeros indicios que el niño deja de ser niño y está pasando a ser joven. Y este tipo, en esta edad, perdón, en esta etapa, exactamente empiezan a aparecer cambios y también conductas. Y uno de los cambios son los cambios físicos. En la adolescencia se producen cambios morfológicos y una maduración sexual importante. Todos ellos están cambiando, ¿verdad? Se debe de acostumbrar a sus primeras menstruaciones en el caso de las niñas. Emisiones de espermáticas también por parte de los caballeros y la aparición del vello púbico en diferentes reacciones ante el sexo opuesto. Al crecimiento mamario, a la barba incipiente y a las erosiones, estos son parte de los cambios que representan lo que es el sexo masculino. Su aparato reproductor se desarrolla hasta alcanzar la capacidad biológica natural para ejercer la función sexual. Esos cambios sexuales corporales no se dan en todos los adolescentes en el mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que no todos los adolescentes atraviesan en la edad que acabo de mencionar, ¿verdad? Anteriormente, en el caso de los jóvenes, dije que se daba exactamente a los 12 años, pero no todos, o sea, puede ser antes de los 12 años, puede ser después de los 12 años. ¿Por qué razón? Porque difiere de acuerdo a la contextura y también muchas veces de acuerdo también a a la herencia, ¿verdad? Es decir, a factores patológicos, ¿verdad? Hereditarios.
también debemos de mencionar los cambios, otro de los cambios que sufren los jóvenes en la pubertad son los cambios psicológicos. Los adolescentes deben de recibir una orientación y preparación en esta etapa de su vida. ¿Por qué razón? Porque es exactamente en esta etapa que comienzan a surgir las inquietudes por parte de los jóvenes y vienen, quieras o no, los cambios emocionales de importancia. Por lo tanto, es indispensable que se establezca una confianza en la comunicación, una fluida comunicación entre personas de confianza. ¿Y quiénes son las personas de confianza de los jóvenes? Los padres, los docentes, los psicólogos. Y eso se debe hacer con un objetivo de establecer mayores vínculos afectivos y también de establecer vínculos de comunicación. ¿Qué pasa si estos vínculos se rompen? Pues pasa que el joven no tiene a quién acudir para ser solventadas esas inquietudes, para ser solventadas esas respuestas que él necesita escuchar. Entonces, esto como consecuencia trae conductas en el adolescente. Y estas conductas comunes son como, por ejemplo, comienza a buscar soluciones a impulsos y necesidades psicosociales que le permiten adaptarse muchas veces a sí mismo o a sus cambios, ¿verdad? Reafirma su personalidad. Cuando hay esa comunicación, reafirma su personalidad, consolida sus gustos, va consolidando sus deseos y a la misma vez sus aspiraciones que desea en su vida cuando llegue a alcanzar la edad de la madurez. Digo la madurez, la juventud. Digo la madurez, la adultez. Busca también sus propias amistades. Generalmente a la edad en la edad de la adolescencia, donde el joven ya más o menos sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? O sea, sabe que me gustan los gustos, me gustan la forma de ser de esta persona, entonces va teniendo una cierta influencia y apego, ¿verdad? Hacia personas que coinciden en sus gustos. En esta edad también es típica la ansiedad, en esta edad también es típica la duda de lo que quiere y algunas veces se puede deprimir también. Asimismo, otra de las conductas en el adolescente es que muchas veces se siente rechazado por sus compañeros, se vuelve ansioso o ansiosa y con tendencia de aislarse. Entonces, ese tipo de conductas son manifestaciones que se van generando que va generando lo que es el adolescente, ese tipo de conductas. Puede también el adolescente experimentar temores y fobias, mostrarse agitado o inquieto y su capacidad de concentración y atención puede disminuir. Entonces, estos son los tipos de conductas que muchas veces se dan en la pubertad. Ahora bien, ya hablé exactamente cuáles son los cambios físicos, los cambios psicológicos, la conducta de los adolescentes. Ahora quiero hablarles un poco del desarrollo afectivo. ¿Y qué vamos a entender por desarrollo afectivo? El desarrollo afectivo es la parte del afectiva, valga la redundancia, donde el individuo continúa desarrollándose en este periodo. Los adolescentes manifiestan amor, los adolescentes también manifiestan cariño y muchas veces pertenencia no solo a su familia inmediata, sino también a otras personas externas al círculo familiar. Es así entonces como hay una mayor relación y convivencia entre los compañeros y compañeras de clase y muchas veces también entre amigos. Entonces el desarrollo afectivo es una de las piezas importantes en la etapa de la pubertad. Es decir, que no solamente tiene que ver bastante el cambio físico, tiene que ver los cambios psicológicos, sino que muchas veces el desarrollo afectivo es muy esencial porque es donde el individuo se siente apreciado, se siente amado, se siente
se siente querido, es decir, donde el individuo se siente parte de un círculo social. Entonces es aquí también, en esta parte del desarrollo afectivo, donde inicia el primer amor del joven. Viene la etapa del enamoramiento, debido a la atracción del otro sexo, como una afirmación de su identidad sexual también. Entonces, esta atracción también es forzada por la aparición de hormonas sexuales, el extrógeno, en las mujeres y la testosterona en los hombres. Entonces, estos genes son los que cliclean entre los dos, entre sexos opuestos, y es ahí donde viene lo que es la parte del enamoramiento. Entonces, otro de los problemas que sufren los adolescentes en esta etapa son las famosas espinillas, ¿verdad? Son las famosas eh, espinillas, donde realmente es un factor donde muchas veces el joven necesita, ¿verdad? Que eso ya no le salga. Bueno, en fin, también tiene que ver con los cambios psicológicos. Ahora bien, vamos a hablar un poco del desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Es la madurez cognitiva del adolescente, donde el adolescente se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza porque es capaz de elaborar un pensamiento abstracto y mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y las experiencias vividas. Viene también el pensamiento, dentro del desarrollo cognitivo está el pensamiento simbólico. No es su fuerte muchas veces el adolescente, pero utiliza, como en etapas anteriores, la intuición o los pensamientos mágicos, como cuando era niño, ¿verdad? Ahí viene la parte de la fantasía. Sabemos que todo, cuando es la etapa de la niñez, todo es fantasioso, pero muchas veces el joven, ¿verdad? El adolescente trata de, en esta etapa, utilizar esos pensamientos mágicos y ponerlos como pensamientos simbólicos en cuanto a lo que es su fuerza, en verdad, en cuanto a lo que es, como decirles, como vivir todavía en un mundo de fantasía, pero ya de una forma más madura, ¿verdad? Saber realmente que eso no es cierto, como por ejemplo cuando al niño se le vende la idea, ¿verdad? Que Santa Claus le trae los regalos, pero sabemos que eso es fantasioso, es una etapa de niñez la que se vive. Obviamente ya el adolescente ya sabe, ¿verdad? Que eso es una fantasía y que no es algo real, pues. Viene también una imaginación desbordante, y muchas veces esta imaginación desbordante tiende a la ensoñación. Sus pensamientos se centran en todo aquello que desea y no tiene. Entonces es vivir en un mundo fantasioso, un mundo de imaginación, ¿verdad? Que dice que yo tengo una casa aquí y allá, mis papás tienen tantos carros, es decir, empieza a imaginarse una vida la cual no lleva. También en el desarrollo cognitivo tiene que ver bastante la capacidad memorística. Esta capacidad memorística muchas veces está ligada a sus emociones y recuerda y aprende lo que interesa y lo que lo motiva. Eso significa la capacidad memorística, es decir, hasta dónde yo me propongo mis metas. Y muchas veces esto está en los estudios. Cuando el joven realmente se propone memorizarse toda la exposición que le tiene que hacer el maestro, lo hace. Entonces, ahí se da cuenta hasta dónde puede llegar o cuáles son, o no tiene límites realmente, y se propone lo que desea. En esta etapa también del desarrollo cognitivo tiene que ver bastante los conceptos muy abstractos, los conceptos artísticos, los conceptos metafísicos o filosóficos. Y por supuesto, la resolución de problemas cada vez está más desarrollada. Utiliza la experiencia previa para buscar soluciones, aunque a nivel afectivo no siempre es capaz de resolver sus propios conflictos emocionales. Esta es una de las etapas más duras del desarrollo cognitivo, cuando el joven no es capaz de resolver sus propios conflictos emocionales. ¿Y qué es lo que lleva como resolución? Pues ahí viene la famosa
depresiones y hasta el suicidio, ¿verdad? Cuando quitarse la vida, pues, con una soga. Porque muchas veces no sabe controlar esas emociones. La ruptura del primer noviazgo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esto consiste, jóvenes, este contenido de la pubertad, que es la etapa, una de las etapas, dicen los adultos, es la etapa más difícil de la juventud. Es la etapa donde muchas veces ya se pasa de los 12, 13, 14, 15 años y todavía no logra el joven asimilar que está en una etapa de pubertad. Entonces los cambios muchas veces de temperamento de la adolescencia son menos visibles muchas veces en los adolescentes rurales. Digo esto porque obviamente el adolescente que su entorno tiene que ver en el campo y su entorno laboral es diferente a los de un adolescente de la ciudad, pues no vive los mismos temperamentos, no sufre las mismas conductas de un adolescente de la ciudad. Entonces, por eso al inicio yo dije algo muy importante, que la conducta del ser humano es muy representada y va a tener mucho que ver su entorno, dije, es decir, su ambiente, para mostrar los aspectos conductuales del ser humano y qué tanto y qué tanto influyen, ¿verdad? Los cambios físicos, qué tanto influyen los cambios psicológicos, el desarrollo afectivo y el desarrollo cognitivo, por supuesto, en los adolescentes. Bien, vamos a hablar ahora un poco de Musi. Siempre, ¿verdad? Continuando Musi, cuido mi cuerpo. Cuido mi cuerpo, el indicador del logro 3.3 muestra actitudes de rechazo hacia las drogas y conductas irresponsables. Cuando decimos cuido mi cuerpo durante la adolescencia, nosotros sabemos pues que las personas se encuentran expuestas a diversas situaciones, estados de ánimo, en que muchas veces lo lleva a problemas. Y la única solución que buscan los jóvenes es las drogas. Entonces, la pregunta es, ¿rechazo este tipo de conductas irresponsables? ¿Qué tan, qué tanto yo como joven tengo la madurez necesaria para decir, no, eso no me conviene, esto no es para mí? Es cierto que estoy pasando problemas emocionales en mi familia o en unos estudios, pero la solución no son ese tipo de conductas. Entonces, para esos jóvenes les he dejado en la guía de esta semana dos actividades y dentro de esas dos actividades hay un testimonio de un joven que pasó por ese tipo de situaciones. Así que, pues, pedirles, ¿verdad? Que seamos bastante reflectivos y que reflexionemos, valga la redundancia. Si yo soy una persona capaz de mostrar esa conducta de rechazo hacia las drogas y hacia este tipo de conductas irresponsables, sí o no, ¿verdad? Entonces, porque esas son conductas irresponsables que pueden volverse muchas veces una adicción y cuando ya es una adicción es muy difícil salirse de ellas, así como el testimonio que les presento en la guía. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos seguimos viendo, ¿verdad? Y los espero siempre en las clases virtuales. Cuídense.